Dios le bendiga en esta hora. Le saluda su pastora y amiga Julia Peñaranda, Iglesia Cristiana, Casa de Jehová, Casa de tu papá. Este es un programa derribando fortaleza. Hoy quiero hablar de lo que significan los mantos. ¿Qué es un manto? ¿Cuántos mantos le te han colocado en la vida? Y te vas a identificar con la palabra que vamos a escuchar en esta hora. Hablando de la vida de José. A José le colocaron un manto y usted nada más conoció que fue el manto de colores, ¿verdad? Una túnica de colores. ¿Qué significa la palabra manto? Significa una capa, significa túnica, significa ropa o un vestido o vestidura. Además también simbolizan autoridad y simbolizan unción. Los mantos son utilizados, usted los puede ver en danza, los puede ver como instrumento para representar el mover de Dios y el fluir del Espíritu Santo, tras que también protege y también arropa. Pero hoy yo voy a hablar de unos cuantos tipos de mantos que me han llamado la atención en la vida de José. Y yo no sé con cuál de ellos usted se va a identificar en esta hora, porque no sé si usted ha leído lo que verdaderamente la vida de José. José, recuerde que era el hijo de Jacob, era uno de los hijos preferidos de él. Y este joven, como era hijo de la mujer que él amaba tanto, llegó al corazón de este hombre. Y vemos que todo lo que le hicieron a este varón, pero yo quiero determinártelo paso a paso a través de los mantos. Los diferentes tipos de mantos nosotros nos van a mostrar que van a ser muy significativos los procesos por lo que debemos nosotros pasar en nuestras vidas. La vida de José más que todo, porque Dios quería cumplir un propósito en él. Y ese propósito también tiene que ver con nosotros. Pues las vestiduras que vayamos adquiriendo a medida, escuche bien, a medida de que nosotros vayamos avanzando según la señal de que estamos creciendo y madurando en el reino. Y a continuación te voy a dar a conocer el primer manto, que es el manto de justicia. El manto de justicia se refiere a aquella decisión que tomamos de aceptar a nuestra salvación. Cuando tú decides cambiar tu modo de ser, tu mundo en que él vives, cuando tú tomas esa decisión de aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador, eso significa manto de justicia. Es aquel manto que nos ponemos por fe en nuestro corazón. Es la certeza de saber que tenemos a nuestro lado, tenemos la gracia, tenemos la misericordia de Dios. Tenemos promesas que vienen de parte de Dios para que se cumplan en el tema de cuando vayamos a pelear las bendiciones espirituales. Nuestros ojos deben estar puestos para alcanzar nuestro verdadero propósito. Entonces, este manto, según Isaías 61, si usted lee del 1 al 10, voy a leerle 61, voy a leer el 10 exactamente, dice, y en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con su joya. Entonces, el primer manto que usted debe de adquirir en esta hora es ese manto de justicia. Es el que usted tiene para alargar y agarrar para la salvación de su alma. Dice que verdaderamente en gran manera me gozaré en Jehová, porque el Señor ha quitado tipos de vestiduras que teníamos, porque usted así ha aceptado el manto de la salvación, el manto ese de misericordia. Y hoy tienes que apropiarte con la palabra. Y dice también que como novio que se atavió y como novia que estaba adornada con sus joyas. Como Jacob instruía a su hijo, escuche bien, Jacob instruía a su hijo amado José, los hechos que Dios había realizado por sus antepasados y las bendiciones que había proclamado para su descendencia. José fue enseñado desde muy pequeño a tener el manto de justicia. Manto, y luego después del manto de justicia, a José le dan el segundo manto. Y es el manto de colores, es la túnica de colores. ¿Qué significa esa túnica?
¿Por qué José le da esa túnica a este varón? Jacob, le dio a José como distinción. Si usted de pronto en estos momentos está diciendo, todavía no he agarrado el manto de justicia, no puedo pasar al manto de colores. ¿Sabe por qué? Porque tal vez esta distinción fue muy temprana para la juventud de José. Cuando tú eres entre todos los hermanos el preferido, el pechichón, el consentido, porque él le hizo una túnica de colores a su hijo para distinguirlo. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros a veces tenemos promesa, y quiero que usted preste atención en lo que Dios va a hablar en esta hora. Muchos de usted y nosotros tenemos promesas, tenemos sueños, porque Dios le dio sueños, Dios le dio a él un tiempo. Entonces, como tenemos esas promesas a temprana edad, pero debido a nuestra inexperiencia y tal vez por el ímpetu de la juventud, tomamos a veces decisiones equivocadas. Cuando uno no está muy maduro, ¿verdad? En el campo de pronto del evangelio, en el camino, en el proceso, podemos tomar decisiones equivocadas. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque hay un manto de colores que nos está enseñando, que estamos diciendo que el Señor está diciendo, tú eres mi favorito, tú eres mi consentido, tú eres el niño o tú eres la niña de mis ojos. El Señor te está diciendo en estos momentos, como José era prácticamente el centro de atención de Jacob. Y vemos que la túnica de color es una bendición y una distinción en especial. Y eso es lo que hace el Señor, el manto de colores. Y sé que muchos van a tener ese manto de colores, o algunos que ya lo tienen, o algunos que le han dañado su túnica. Hay gente que va a querer dañarte la túnica, porque va a sentir envidia, va a sentir una emoción frustrada, porque a ti te dieron ese manto como se lo dieron a él. Muchos de los hermanos de José tenían ese problema. Vieron que, mira, ahí viene el soñador. Mira, ahí viene el encantador. Mira, ahí viene aquel con su túnica de colores. Entonces, como no tienes esa responsabilidad, no tienes esa experiencia, ¿verdad? No tienes el discernimiento. José no pudo tener el discernimiento para poder mirar lo que pretendían sus hermanos. Y yo sé que Dios te va a dar ese discernimiento y tú tienes que derribar la fortaleza. Porque dice la palabra que cuando uno no tiene el don de discernimiento, cualquiera juega con uno. Ahora, nosotros con este manto de colores, como es una gran bendición, va a requerir responsabilidad de parte nuestra. Una visión muchas veces no solo sirve para declarar alguna promesa en el futuro, y mucho menos significa que se realizará de manera inmediata. Hay gente que me preocupa, le dan su manto de colores, le dan una promesa. El Señor le muestra qué va a hacer a un futuro, pero hay gente que se adelanta, se monta en el patín. Por ejemplo, si alguien te dijo que vas a ser pastor, usted tiene que prepararse primero para ser pastor. Tanto su área física, su emocional, en su mente y todo lo que se refiere en lo sentimental. ¿Y cómo le vas a servir tú en ese llamado al Señor? Porque después va a venir un tercer manto. Y el tercer manto que le dieron a José fue a través de que vivió después de sus hermanos, después que lo vendieron. Ustedes recuerden que José, cuando se presentó a averiguar sobre la vida de sus hermanos, algo que los hermanos muy desagradecidos. Lo que pasa es que como él llevaba el reporte de lo malo que hacía, entonces él se ganó la enemistad de sus hermanos, se ganó la envidia, se ganó y lo aborrecieron. Tanto que ellos quisieron y lo vinieron a su propio hermano, allá los egipcios. Durante ese tiempo sucede que se da el proceso de refinamiento. Oiga, hay gente que en este tiempo tiene que pasar ese proceso, ¿saben? Y hay gente que no quiere tomar ese manto, porque este es un manto fuerte, este manto duele, este manto saca lágrimas, porque este manto te puede dejar heridas a ti. Y hay gente que está herida en este tiempo, porque nosotros no quisiéramos pasar por ese dolor, pero la palabra de Dios dice que es necesario para que nuestros sueños y nuestras promesas puedan realizarse. Cumplido todo lo que hemos pasado, cumplido lo que Dios ha declarado, porque tenemos que refinarnos. Hay muchas
veces pensamos que este proceso jamás va a acabar. Yo no sé si tú te encuentras en el tercer manto que le dieron a José, porque puede ser muy doloroso y sobre todo nos enfrentamos a una lucha interna con nuestra propia familia. José estaba peleando prácticamente con sus propios hermanos. A él fue que le hicieron, a él lo vendieron, primero lo tiraron en la cisterna, luego lo vendieron. ¿Y qué hicieron con José? Con José le colocaron el manto del esclavo. ¿Cuánta gente está esclavizada y tiene por tener ese manto? Porque cuántas veces nos volvemos esclavos de nuestros propios aún pensamientos. Por eso la palabra de Dios es muy clara, que nuestra mente tenemos que estar renovándola. ¿Cuántas veces somos esclavos de nuestro corazón? ¿Cuántas veces creemos lo que nos dicen otras personas, pero no creemos lo que Dios nos dice? Y somos esclavos en este tiempo. Dice que lo hacen sentir de todo, nos podemos volver esclavos. Lo que nos hacen, lo que nos lastiman. Somos esclavos del orgullo, somos esclavos del orgullo porque teníamos el monte de colores, porque nosotros éramos los únicos que lo teníamos, ¿verdad? Pero cuando viene el manto de esclavo, yo no sé en qué esclavitud, qué lucha tienes tú internamente. Yo no sé por dónde tú estás pasando, pero qué tristeza imaginar a José que después que le dieron un manto de justicia, le dan un manto de colores y ahora le dan un manto de esclavo. Ahora es vendido como esclavo. Pero viéndolo bien, recordando la palabra, cuando la esposa de Potifar quiso enfrentar a José, ella le arrancó, dice la palabra, sus vestiduras. Y hoy vengo a decirte que aunque él no quiso hacerlo, aunque él fue más fiel a Dios, escuche, aunque él fue fiel a Dios, esa mujer le arrancó el manto de esclavitud, porque él era un esclavo en la casa de Potifar. Y resulta que cuando él le quitan ese manto, ese hombre lo mandan a la cárcel. Y luego que lo mandan a la cárcel por algo que él no cometió. Yo sé que tú en estos momentos te estás identificando tal vez con la vida de José. Quizás dijeron, a mí un día me pusieron el manto de justicia y yo mismo lo acepté. A mí un día me colocaron el manto de colores porque yo creía que yo era la única o yo era el único. Pero ahora me colocan el manto de la esclavitud. Y ahora cuando las cosas estaban pasando mejor, cuando yo estoy de esclavo en una casa, cuando a mí me tienen ahí prácticamente mandando en esa casa, resulta que me vienen y me colocan otro manto. Y es el manto del cual es el manto de prisionero. Porque a José, por ser íntegro, a José, por ser puro, y no le importaron y lo mandaron a la cárcel. Ahora, tienes el manto prisionero. Wow. Ahora, ¿cuántas veces nos hemos sentido prisioneros también nosotros? En situaciones, pensamos en tormentas que han pasado y estamos presos nosotros ahí. Y no creemos y no respondemos y comenzamos, ahí tenemos que aprender a depender del único Dios. José se fue llevado a la cárcel. Ese proceso enseña a José a buscar el rostro de Dios. Ese proceso enseña también a José a poder ser un buen administrador en la cárcel. Y lo colocaron como jefe de los presos, dice la palabra. Y el Señor comenzó a tratar, comenzó a refinarlo, porque es necesario pasar por sufrimiento para que Dios pueda calificarnos a nuestras vidas. Si nosotros hemos pasado ese examen, José pasó por todos esos tipos de mantos, yo no sé, porque yo sé que es necesario que nuestras propias vidas también aprendamos a salir de nuestras prisiones que nos están atando y no nos dejan avanzar en el evangelio. Gente que se ha quedado prisionero, se ha quedado esclavo, no ha querido salir de ese mundo, esclavo de la drogadicción, esclavo del pensamiento, esclavo de lo que el diablo le dice y no de lo que dice la palabra. Y es necesario que tú te quites ese manto. Es necesario avanzar. Es necesario porque Dios quiere verte libre. Aprende a pasar ese proceso con gozo. Aprende a buscar el rostro de Jehová. Este es un manto que nosotros
Estamos esperando con certeza aquí que se cumplan los sueños y las promesas. José, aunque había soñado que sus hermanos estaban arrodillados porque vio la luna, porque vio el sol, vio las estrellas, vio aquellos manojos que se doblaban ante él. Él esperaba. El otro pudo haber dicho, entonces, ¿para qué fueron esos sueños, Señor? Pero tuvo que pasar un proceso de refinamiento. Y hay gente que no quiere pasar el proceso de refinamiento, ¿sabe? Hay gente que no quiere ir al Gólgota, a los Viernes Santos con Cristo para llegar al Calvario. Porque hay unos que quieren una mala resurrección y la gloria. Hay gente que nada más quiere encontrar la tumba abierta y encontrar al Cristo resucitado. Pero no queremos pasar por los momentos dolorosos y tristes. Cuando viene después de ese manto, viene el manto de la transición. La vestimenta de la transición se está refiriendo a que José se pone después de haber recibido un nuevo don de interpretación de sueños. No todo fue malo allá en la cárcel. Eso fue un proceso, te dice el Señor. Dios le regala un don y le regala interpretación de los sueños. Y él empieza a interpretar a un sueño a un copero y a un panadero. Pero en ese momento, cuando hay ese manto, la gente a veces empieza a creer. Cuando el copero sale, le dice, acuérdate de mí. Y el copero le dijo, acuérdate, sí, José, yo me voy a acordar. Sí, porque a ti te van a dar salida, te van a recuperar tu puesto. Pero háblale de mí al faraón. Ahí a veces nosotros menguamos en la fe, ¿sabes? Porque ponemos la esperanza en el hombre o una persona. Mira, acuérdate de la hoja de vida, ayúdame con la hoja de vida. Por decirlo así como ejemplo. Él le dijo, acuérdate, porque para un prisionero, para una persona que estaba en la cárcel, era difícil comunicarse con uno de los grandes que estaban allá afuera. Pero como él era el copero, él le decía, yo quiero que tú hables de mí. Yo quiero que tú le hables al faraón, a ese rey, de mí. Pero dice la palabra que este hombre se le olvidó. Fueron 2 años de olvido. Yo no sé cuántos años llevas tú de olvido. Yo no sé cuántos años te han olvidado. Y estás quedando ahí en el sala de espera, esperando que te llamen. Pero te tengo también buenas noticias. Porque él aún servía fielmente en la cárcel. Aunque él estuvo confiado, él estuvo esperando. Yo sé que Dios va a levantar la oportunidad para que te llamen. Porque de la cárcel vas a pasar al palacio, te dice el Señor. Pero es necesario sacudirnos de esos mantos. El manto de esclavo, el manto prisionero. Y viene el manto de la transición. Este es el tiempo de que va a haber el favor de Dios. Ya han pasado los 2 años. Este hombre tiene un sueño. Nadie se lo hace interpretar. Ahí se acuerda el copero. Este es el tiempo, te dice el Señor. Escucha lo que Dios te está hablando. Este es el tiempo de que te van a mandar a llamar. Porque el Señor le hizo recordar al copero que en la cárcel había un hombre que estaba en espera. Porque de la cárcel tenía que salir a administrar. Dios preparó a José en la cárcel como administrador de los presos para después lo administrar allá en el palacio. Wow. Si ves que todo no es malo en la vida, son procesos que uno tiene que llevar. Porque él tuvo que prepararse esos 7 años de escasez en Egipto. Esos 7 años de abundancia, él tuvo que ser un buen administrador. Y luego le ponen el manto de autoridad. Y es el manto que tenemos que tener todos. Es el mismo manto que Dios nos da. Cuando el diablo te ha quitado, cuando tú has pecado, te ha quitado autoridad, te ha quitado dominio. Y el Señor te dice, vengo a traerte este manto porque te voy a llenar de autoridad y te voy a llenar de unción. Vengo a traerte este manto porque yo hoy te voy a dar un reconocimiento por la fidelidad y por lo que tú has pasado y sin embargo no me has negado y has sido fiel. Vengo a regalarte este manto porque fuiste un luchador, sin embargo no te rendiste. Nada te pudo detener. Y Dios te está diciendo, hoy tengo la autoridad, porque el Señor Jesucristo nos las dio. Y dice, y les voy a dar autoridad, les doy potestad para hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del mal y nada nos va a dañar. Levántate en esta hora y dile, Señor, llegó el tiempo de quitarme ya el manto de la esclavitud. Llegó el tiempo de quitarme el manto prisionero. Hoy me levanto, Señor, con el manto de transición, porque sé que ya viene mi manto de autoridad. Aunque me hayan roto el manto y me hayan manchado el manto de colores, Señor, yo sigo avanzando. Hoy no me quedo, Señor. Yo sé que hoy tú me levantas, Padre,
porque tú me has dado lo suficiente, Señor, para que yo no pudiera morir de hambre, para que no pudiera morir de frío cuando estuve en la cisterna, para que me libraste del ángel de la muerte. Pero no todo va a ser en vano. Todo lo que pasaste no va a ser en vano, tiene un precio. Luego, la vida del ser humano es un alto y bajo. ¿Sabe por qué? Porque después que le dieron el manto de autoridad, ya él tenía la autoridad. Él gobernó allá en Egipto. Él fue el segundo después del faraón. Ahí le dieron su anillo. Ahí le dieron su autoridad para administrar para que su pueblo no pasara hambre. Ahí él entendió que todo fue proceso de Dios para que su familia no se muriera. No sabemos por qué Dios está permitiendo el manto que estás llevando de transición. No sabemos por qué estás llevando el manto de prisionero. Pero llega la hora, te dice el Señor, que todos esos mantos que te están deteniendo, que no te deja avanzar, el Señor te los va a quitar. Pero lastimosamente llegó el manto de luto, un manto doloroso. A José le viene la noticia de que su papá se muere. Y luego de que se muere, él refleja en sí su humildad. Recuerde que en la transición él perdona a sus hermanos, él se da a conocer. Pero aquí en el manto de luto, él se puede a llorar y es sensible al amor que existía entre él, la conexión que había entre él y su padre. Vemos que la enseñanza más grande que podemos tener en esta historia es que la gracia de Dios, su infinito amor, su fidelidad, como nos prepara, nos refina, nos lleva, aleluya, a algo más grande de lo que pudiéramos nosotros mismos imaginar. Y Jacob termina bendiciendo a su hijo. Y léase Génesis capítulo 49, versículo del 22 al 26. Porque él dice que fue un perfecto ejemplo para José de un proceso de refinamiento. Vemos que en Génesis él le llama rama fructífera. Él le dice rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Aunque lo asetearon, aunque dice la palabra le causaron amargura, aunque le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo como poderoso. Aunque te quiten la túnica, aunque te señalen, a él lo señalaron de violador. No es fácil para un hombre señalarlo de violador. No es fácil sabiendo que él no era eso, de una calumnia, de una mentira, de un señalamiento. Y ahí estuvo firme, porque aunque le quitó las vestiduras de esclavo, aunque lo llevaron a la cárcel y le colocaron de prisionero, el manto de prisionero, José se mantuvo firme. Se mantuvo leal, y es lo que el Señor te dice en esta hora. Mantente firme. Derriba la fortaleza de mentira y engaño que el diablo te está diciendo. Salte de la iglesia, ya no te congregues más, ya no vales la pena, no le creas. Y vemos la bendición que aunque te causen amargura, aunque te aseteen, aunque te aborrezca, mas su arco, dice la palabra, se mantuvo poderoso. Los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de su padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre, las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Vemos la bendición, hermanos. Vemos la bendición que Dios a través de su padre se la da a José antes de morir. Y claro que se llenó de luto. Yo no sé lo que está entristecido, no sé lo que has perdido. Tal vez perdiste un familiar, un hijo, un padre, un hermano. Y tienes el manto de luto en esta hora. Pero el Señor te dice que yo soy el que te quito ese luto. Que aunque padre y madre te dejare, con todo Jehová te recoge. Que aunque te abandone todo el mundo, te dé la espalda, ahí está el Señor con su mano extendida. La mano de Dios no se ha cortado todavía. Alégrate en esta hora. Levántate con el manto de justicia, con el manto de salvación. Recoge el manto de colores y alégrate la vida en el Señor. Les habló
su pastora y amiga Julia Peñaranda, Iglesia Cristiana, la Casa de Jehová, casa de tu papá. Me